El aparato fonador está formado por 3 grupos de órganos bien diferenciados. Yo se los voy a mostrar ahora. Tenemos por un lado los órganos que intervienen en la respiración. Estaríamos hablando de los pulmones, la tráquea, que es la que contiene a la laringe, y el diafragma, que es un músculo muy importante que está por aquí debajo, que ahora les voy a mostrar en el cuadro cómo es que funciona. Después tenemos los órganos de la fonación. Yo ahora voy a agrandar esto para que ustedes puedan verlo y se los mandé además para que lo tengan. Ahí apareció. Tenemos órganos de fonación, la laringe que mencionábamos recién, las cuerdas vocales y los resonadores, que son todas las partes óseas contra las que choca el sonido al salir. Y después tenemos por último el tercer grupo, los órganos de la articulación, que tienen que ver con todo esto que interviene en la salida del sonido. Estamos hablando de los dientes, estamos hablando de la lengua, estamos hablando del paladar, estamos hablando de los labios, muy importantes, y estamos hablando también de la glotis. La glotis tiene que ver también en la articulación. ¿Cómo les puedo explicar? Es un orificio que se encuentra dentro de la laringe, vendría a estar entre medio de las cuerdas vocales y es quien en realidad permite el pasaje del aire que a la postre hace vibrar nuestro instrumento. Yo tengo acá una foto, a ver si se las puedo mostrar, de la glotis que encontré en internet. Acá va, a ver si, ahí está. Este orificio, ¿sí? Acá tenemos las cuerdas vocales abiertas, es la glotis, es fundamental. En realidad la glotis interviene en la fonación y en la deglución, ¿sí? Existe una pequeña membrana que funciona a modo de tapa, que tapa esta glotis, tapa este orificio y se llama epiglotis y aparece cuando nosotros comemos o bebemos, ¿sí? Porque ingerimos por la boca, baja por el mismo conducto y esta epiglotis cierra esta apertura y hace que el bolo alimenticio o los líquidos vayan para otro lado, ¿tá? Yo tengo un cuadro sobre eso que después se los voy a mostrar. Bien, entonces teníamos los 3 grupos. Yo les reitero, les mandé este cuadro para que lo vean con más detenimiento. Y vamos a continuar entonces con lo que yo estaba diciendo. Entonces, nuestro instrumento es un instrumento que funciona al entrar nuestras cuerdas vocales en vibración. Cuerdas vocales tampoco es el nombre correcto, digamos, serían pliegues vocales, ¿sí? Cuando entran en vibración es cuando emitimos el sonido. Pero ¿qué es lo que sucede? Se necesita aire para eso, ¿sí? Ese aire, ¿quién lo provee? Y bueno, el aparato respiratorio. Cuando nosotros inspiramos, estamos permitiendo el ingreso del aire, ¿sí? En ese momento se abre la glotis, se separan, digamos, las cuerdas, el aire ingresa, ¿sí? A los pulmones, hace lo que tiene que hacer y luego cuando expiramos, ese aire al salir se choca con las cuerdas vocales que están cerradas en ese momento, ¿sí? Y ahí es cuando ese flujo de aire genera la vibración de las cuerdas y se obtiene el sonido. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente nosotros los seres humanos vivimos con una respiración mínima, digamos, una respiración corta, una respiración también llamada torácica.
que hace que en realidad es algo que hacemos mecánicamente. Nosotros inspiramos un mínimo de aire que nos es suficiente para realizar las actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Pero no llenamos toda la capacidad de nuestros pulmones. Leí en algún momento, o participé en una clase donde esto se mencionó y me quedó que cuando somos bebés tenemos una respiración profunda. Y cuando el niño empieza a caminar y adquiere la postura erguida, su respiración se acorta. Yo tengo acá un cuadro que muestra bastante esto, lo muestra muy bien, que también se los mandé. Acá está, ¿sí? Vemos cómo sería la respiración corta y cómo sería una respiración larga, profunda, abdominal, cuando yo provoco que ese aire llene completamente la capacidad de los pulmones y llegue hasta abajo. Esa es la respiración que nosotros necesitamos para el canto. Voy a cerrar acá. Esta respiración es útil para el canto y se utiliza también en muchas otras disciplinas, qué sé yo. En el yoga se trabaja mucho la respiración. En el caso de las mujeres embarazadas se trabaja mucho la respiración, ¿sí? Bueno, y en el caso del canto también, y es fundamental, ¿sí? Porque el dominio de ese flujo de aire es que en gran medida, hay otros elementos que intervienen, pero en gran medida va a depender mi emisión, va a depender la calidad de mi emisión. Entonces, hay un músculo que acciona directamente debajo de los pulmones, dijimos que se llama diafragma, que resulta fundamental, ¿sí? Porque es un movimiento, yo no puedo influir sobre los pulmones, pero sí puedo influir sobre el diafragma. Yo lo voy a mostrar acá para que vean qué es lo que sucede. En el momento de esto me encantó desde que lo vi, en el momento de la inspiración, el diafragma, que es esto que está acá abajo, desciende, ¿sí? Y en el momento de la expiración, o sea, la salida del aire, el diafragma sube, ¿está? Entonces, esto es lo que yo puedo controlar perfectamente para justamente tener control en ese ingreso y salida del aire. De qué forma yo quiero que ingrese ese aire y de qué forma yo quiero que salga ese aire. Y ahí entonces voy a estar controlando directamente mi emisión. ¿Sí? El control de esto me va a dar ciertas ventajas. ¿Sí? Y me interesa empezar a trabajar primero un concepto de técnica vocal que tiene que ver con la proyección de la voz. Si yo soy un cantante que me paro en el centro de un escenario, supongamos de un teatro, ¿sí? Mi voz tiene que ser escuchada desde el público que está en la primera fila hasta la persona que está sentada en el fondo, ¿sí? Ustedes vieron que los cantantes de ópera no utilizan micrófonos, por ejemplo, porque tienen tan desarrollado, han hecho tantos ejercicios de respiración, tienen ya tal dominio sobre el trabajo de su diafragma, el flujo del aire, el fiato,
la proyección, que dominan absolutamente, ¿sí? Entonces, este control del aire es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar para tratar de lograr el apoyo de la voz. El apoyo es ese sostén que le vamos a dar a la emisión, ¿sí? Ese control del flujo del aire para que salga tal y como nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, hay ejercicios para esto, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es concientizar que tenemos que vencer esta respiración corta inicial, ¿sí? Y tenemos que intentar que el aire que inspiramos llegue hasta abajo, hasta la totalidad de la capacidad pulmonar, ¿sí? Entonces, lo que se hace es una respiración, digamos, controlada, ¿sí? Yo voy a ir contando los tiempos en los que inspiro, luego voy a descansar unos segundos, eso se llama apnea, ¿sí? Dejo de respirar unos segundos y luego voy a soltar el aire, ¿sí? Para hacerlo de manera controlada me voy a guiar con, qué sé yo, ciertos tiempos, ¿tá? Por ejemplo, voy a inspirar en 4 tiempos, me voy a detener unos segundos, ¿sí? En los que retengo el aire y luego lo voy a soltar, ¿sí? Lo vamos a soltar de distintas maneras. Entonces, cuento 4 tiempos, ¿tá? Voy a inspirar, voy a retener el aire y luego voy a soltar. Cuento. ¿Sí? La idea de hacer este ejercicio es que con el tiempo, ese soplo que yo emito, ¿sí? Esa exhalación, esa expiración, se prolongue en el tiempo, es decir, que sea lo más larga posible, ¿sí? Y hay algunos detalles que yo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, generalmente cuando uno le dice a alguien respira profundo, la persona hace esto. No. No. No hay que levantar los hombros. Tiene que ser una inspiración hacia adentro, profunda. Yo tengo que pensarla como si quisiera enviar el aire hasta debajo del ombligo, ¿sí? No va el aire hasta debajo del ombligo, pero yo me hago esa imagen mental, ¿sí? Para tratar de que ese aire descienda. Entonces voy de nuevo. Cuento. Bien. Es interesante empezar a hacer este ejercicio, de repente en sus ratos de ocio o antes de dormir, tomarse un ratito, 10-15 minutos para hacer este ejercicio, ¿sí? Se pueden cronometrar para ver cuánto tiempo demora esa expiración y para ver si hay algún avance con el correr de los días, ¿sí? Hay algunos elementos que uno puede utilizar para ir viendo este trabajo. Estas son cosas que yo he experimentado a lo largo de los años con maestras que he tenido y talleres que he hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este primer elemento que es un vaso con una bombilla, ¿está? Entonces, ¿qué hago? Yo puedo ver acá la intensidad de esa exhalación, ¿sí?
puedo racionar ese aire que exhalo para obtener diferentes resultados, ¿sí? En primer lugar, yo voy a querer que ese aire que estoy exhalando sea un soplo muy suave, ¿sí? Y un soplo uniforme. Entonces, voy a observar cómo son las burbujas que yo voy a provocar en este vaso. Hago lo mismo. Inspiro en 4 tiempos. Bien, la idea es que el flujo de aire no se corte, que las burbujitas sean parejas, ¿sí? En lo posible que se extiendan por toda la superficie de este círculo, ¿sí? Y si yo quiero un poco más de intensidad, voy a darle una fuerza, una presión intermedia, ¿sí? Para que me haga un poco más de burbujas, no tan pequeñitas como las anteriores. Entonces hago lo mismo, inspiro. Probablemente la duración de ese aire expirado sea menor a la anterior porque le estoy poniendo un poco más de fuerza, ¿sí? Y también puedo intentar soltar con mucha presión ese aire y hago lo mismo. Inspiro. Ahí ya las burbujas prácticamente llegan al borde del vaso y hasta me salpicó un poquito en la mesa, ¿está? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Haciendo una expiración controlada, ¿sí? Una total ciclo de respiración controlado. Estoy inspirando los tiempos que yo decidí, estoy deteniendo el aire el tiempo que yo decidí y luego estoy exhalando ese aire, ¿sí? Hay otra cosa que se hace que es bastante tradicional, ¿sí? Y que es expirar ese aire imaginando que estamos soplando la llama de una vela, pero la idea es que esa llama no se apague, ¿sí? Vamos a intentarlo. Vamos a aprender, vamos a inspirar de la misma manera. Voy a inspirar en 4 tiempos. La vela no se puede apagar.
porque si no, estoy exhalando aire de más. Cosas que tenemos que tener muy en cuenta durante estos ejercicios de respiración. Primero, dijimos, no levantar los hombros, nunca así, siempre sin levantar los hombros, la inspiración. Otra cosa, la espalda derecha. Si estoy sentado, tengo que sentarme sobre el borde de la silla y tengo que tener buen apoyo de los pies, de las plantas de los pies en el suelo. Imaginar que baja un hilo del techo, ¿sí? Y me toma así para mantener la cabeza erguida. Y en esa posición es que yo voy a hacer estos ejercicios, ¿sí? Estas indicaciones tienen que ver con la postura, que es fundamental, es otra cosa fundamental en la emisión del sonido. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con ese flujo de aire que yo estoy intentando controlar. Yo no puedo cantar así, por ejemplo, ¿no? Estoy contrayendo absolutamente todos los órganos, todos los músculos. Tengo que estar en una postura, en una posición corporal que permita que ese aire se desplace sin ningún tipo de interrupción, ¿sí? Ya hay otras cosas que van a intervenir en la salida de ese aire, ¿tá? Que vamos a intentar también que sean a nuestro favor. Por hoy lo vamos a dejar por acá y les comento que les mandé unos deberes. Este es un libro que vamos a utilizar, que está sugerido en la bibliografía. Fue un libro que yo utilicé porque lo utilizaba la profesora anterior que tenía CEDIAP. Se llama Tu voz es un don, primeros pasos del cantante popular. Yo no sé si está este libro en la biblioteca de CEDIAP, pero de todas formas yo les estoy mandando un fragmento del libro en PDF, así que van a poder hacer esta tarea. ¿Qué es lo que me interesa que lean? El capítulo 2. El capítulo 2 se mete de lleno en esto de lo que estábamos hablando y además lo profundiza. Se llama La voz y el aparato fonatorio, ¿sí? Son algunas carillas que van a tener que leer, ¿sí? Hay algunos dibujos ilustrativos y lo que me interesa es que ustedes puedan responder 10 preguntas que aparecen acá en lo que sería la primera parte del capítulo 2, ¿sí? Que tienen que ver directamente con, qué sé yo, es como un trabajo de comprensión lectora. Me interesa que ustedes lean la explicación de cada punto, ¿sí? De los procesos que intervienen en la fonación, en la emisión, y que sean capaces de responder esas preguntas que se plantean ahí, ¿sí? Eso es lo que mando entonces para esta semana. Leer el capítulo 2, responder las preguntas y realizar estos primeros ejercicios que tienen que ver con la respiración, ¿sí? Teniendo como premisa principal el título de este libro que me parece hermoso, y es que todos podemos cantar.